Hoy vimos un rally en la bolsa, o lo estamos viendo actualmente, antes de que se nos anuncie la subida de tasas de interés. Por otra parte, las acciones chinas subieron como si fueran un cohete. Algunas de ellas, vamos a mencionarlas, Alibaba un 25%, Tencent un 25, más de un 25%, JD.com subió más de un 31%. Pero si volteamos a ver los precios, aunque es un gran rebote, pues las valuaciones siguen manteniéndose bastante bajas y falta mucho camino para que puedan recuperar lo que han perdido en tan solo lo que va del año. Y eso lo podemos ver en las gráficas. Estamos hablando de que Alibaba está a $96, cuando era muy complicado pensar verla abajo de los $100. $96 después de que subió un 25%. Tencent está en los $49. JD.com está en los $60.9. Ahora, este rally de las acciones chinas tiene que empezar con un aviso que ya he dado antes, y si quieren ver un video de las cosas por las cuales se están cayendo las acciones chinas, lo publiqué literalmente hace 2 días. Entonces se los dejo aquí en las tarjetas por si lo quieren ir a revisar para ver las razones, pero tengo que dejar claro que los riesgos y la impredictibilidad del mercado chino y del gobierno chino por sobre la actuación que van a tener sobre las empresas tecnológicas chinas continuará. Esto, vamos a hablar acerca de las razones por las cuales están subiendo, vamos a hablar acerca de qué estamos viendo, pero también hay que dejar claro, como se los digo, desde el inicio, que esta impredictibilidad no se elimina ni por completo ni parcialmente. Sigue habiendo ese riesgo del gobierno chino. Entonces, si anteriormente tenías miedo en invertir en China, pues siguen los mismos miedos y las mismas preocupaciones, nada más que ahora el gobierno chino parece que empieza a cambiar su perspectiva y su forma de actuar, lo cual es bastante positivo. Y yo, que decidí tener un 12% de mi portafolio en acciones chinas, que por las bajadas actualmente será un 8% aproximadamente o un 9% aproximadamente, estoy tranquilo y estoy mucho más tranquilo y más contento con esta noticia. Pero no quiere decir que si antes no estaba invirtiendo en acciones chinas porque me daban miedo los riesgos, sí lo haría ahora. Entonces, bueno, hay que hablar acerca de qué pasó. Primero, dan buenas noticias. Las buenas noticias de que el gobierno chino va a relajar ciertas cosas. ¿Cuáles eran los problemas? Básicamente son tres principales. Las regulaciones que está teniendo el gobierno chino por encima de las empresas chinas. Las regulaciones que está imponiendo Estados Unidos por sobre las empresas que quieran cotizar en la bolsa americana. Simplemente le están pidiendo a las empresas chinas que publiquen la misma información que publicarían las empresas americanas para poder estar en bolsa americana. Si no, las van a deslistar. Y para esto tienen que tener auditores reconocidos y aceptados en Estados Unidos, no cualquier auditor que quieran tener para poder falsificar números a su gusto. Y eso es algo complicado, ¿verdad? Pues que las empresas chinas lo acepten. Por otra parte, vemos la relación que tiene China con Rusia. Entonces, cualquier relación que se tenga con Rusia tumba el mercado. Y ese es un mercado que se ha visto muy afectado por el tema de Rusia. Por otra parte, la desaceleración económica. Vemos una desaceleración económica, pero en China que está llegando, pero aquí empiezan los temas. Entonces, ya que se ve la desaceleración, ya que vemos el problema regulatorio, pues el gobierno chino se da cuenta que el mercado se ha visto muy afectado y las valuaciones están sumamente bajas. Entonces, en lugar de empeorar los problemas, salen a tranquilizar los problemas. ¿Y qué nos dicen? El gobierno chino se compromete a relajar las presiones regulatorias. Entonces ahí estamos trabajando sobre el primer punto que mencionábamos. Se comprometen a apoyar a las empresas tecnológicas y a las empresas que vendan bienes raíces. Entonces ahí hay apoyo. Antes regulación, ahora se está viendo que están diciendo que van a apoyarlas y prometen estimular la economía. Entonces ahí están literalmente cumpliendo con dos de los puntos más importantes que eran los riesgos. El único con el que no están cambiando o del que no están abordando es la relación que tienen con Rusia. Eso es algo que no se mencionó. Si también hubieran abordado ese punto, no sabemos qué hubiera pasado con la bolsa, con el mercado chino, pero no lo abordaron. Entonces sigue teniendo ese punto negativo. Aparte, aunque nos digan las cosas que nos digan, hay que entender que el gobierno chino tiene que ir demostrando poco a poco esto. Tiene que ir demostrando que sea verdad. ¿Por qué? Porque pues nos pueden manipular, nos pueden mentir. Y ellos pueden a final de cuentas hacer lo que quieran, inclusive con su moneda que la devalúan de la manera que quieren, cuando quieren, por las cuestiones globales del mercado global para poder mantenerse competitivos. Entonces hay que entender que ellos ya están abordando con tres diferentes bases los puntos más importantes que estaban tumbando el mercado chino. Entonces, ¿qué pasa? Con estas noticias tan positivas de que el gobierno chino está cambiando su perspectiva, también vemos que en el mercado hay muchas ventas en corto
por sobre estas empresas chinas. Entonces, ¿qué causa? Que haya ventas en corto con un rally, causa un short squeeze. Entonces, no solo sube por el positivismo de las acciones, sino también sube por la presión que están teniendo ciertas empresas a tener que cubrir esos cortos, a comprar más acciones, lo cual hace que haya euforia literalmente. Una subida de 25% en un día, pues no es algo muy común o no es algo nada común. Por otra parte, la presión de venta nos damos cuenta que es un poco elevada. Hay personas y hay instituciones que estaban esperando volver a recuperar su precio promedio para empezar a vender. Si no, veríamos que las acciones subirían mucho más, porque hay un volumen sumamente alto. Entonces sí, la presión de compra se está viendo contrarrestada por una presión de venta. Pero eso no quiere decir, eso no nos habla mucho de largo plazo, porque estos a final de cuentas, pues muchos eran inversores de corto plazo, están haciendo trading. A largo plazo podemos tener muchísimo mejor expectativa gracias a estos temas regulatorios que se están viendo abordados actualmente. Entonces, ¿qué más nos dice el gobierno chino? Ellos están pensando estimular que haya más inversiones internas por sobre el mercado. Entonces, esperan que adentro de China las instituciones financieras y las instituciones aseguradoras tengan más de su dinero en acciones chinas, cosa que se había visto que había disminuido bastante por la volatilidad que está teniendo el mercado. Pues a un fondo o a una empresa aseguradora no le conviene tener sus fondos en la bolsa si la bolsa va a estar sumamente volátil. Pero ahora esto es lo que está abordando el gobierno chino. Está tratando de estimular que haya más inversiones en este ámbito. Por otra parte, están coordinando lo que proponen o que plantean es coordinar los cambios regulatorios con diferentes departamentos financieros para poder mantener estabilidad en el mercado. Y eso es una de las cosas más importantes porque veíamos que el gobierno chino estaba haciendo las regulaciones que querían, como querían y cuando querían, subiendo o bajando lo que una empresa podía cobrar, limitando las cosas, limitando IPOs, por ejemplo el IPO de Ant Financial de Alibaba. Entonces el gobierno chino estaba haciendo lo que quería sin enfocarse o sin siquiera tomar en cuenta el impacto financiero que iba a tener por sobre las empresas. Y ahora cambian ese papel, se dan cuenta de esto o simplemente tratan de apaciguar el mercado diciendo que ahora estos cambios regulatorios se van a ver o van a trabajar en conjunto con departamentos financieros para poder llegar a ver cuál es la mejor forma de hacer las regulaciones, de llevar a cabo estas regulaciones para que el mercado pueda ser muchísimo más predecible. Y esto es bastante bueno que lo digan, pero no nos dicen que va a ser necesario que se vea, sino que van a coordinar estos cambios y las regulaciones con departamentos financieros. A final de cuentas, la decisión la tienen los altos mandos de China. Entonces, ahí, aunque el departamento financiero esté involucrado, pues el departamento financiero no tiene la última palabra. Entonces hay que entender que aunque son cosas muy positivas las que nos están diciendo, pues no nos han comprobado absolutamente nada, pero se comprometen. El comprometerte a hacer algo no quiere decir que lo vayas a hacer, pero pues nos va a hablar a futuro de qué tanto o qué tan verdadero es el compromiso del gobierno chino con la economía o con la perspectiva financiera global que se tiene sobre el mercado chino. Entonces, para concluir, hay que entender que el gobierno chino es impredecible. Nos dicen esto, se comprometen, es algo sumamente positivo, me mantengo mucho más tranquilo porque tengo pues alrededor del 10 o 8 ahora por ciento de mis inversiones en China. Me mantengo mucho más tranquilo, mucho más positivo, pero lo tomo como que son promesas a las cuales hay que tener precauciones, a las cuales no por esto voy a aumentar mis posiciones en China. Las valuaciones me parecen sumamente atractivas, por eso es que estoy invertido en China. Me gusta el potencial que tienen estas empresas y de verdad es tranquilizante escuchar que el gobierno chino está abordando todos los puntos que habíamos hablado hace tan solo 2 días. Algo que me parece sumamente positivo y pues entiendo perfectamente la euforia que hay en el mercado por esto, pero esto no va a ser el rebote completo. Esto no va a hacer que las empresas chinas regresen a cotizar a donde cotizaban anteriormente. Se necesita que comiencen a comprobar poco a poco esto. De otra forma, si el gobierno chino rompe sus promesas, pues das paso a otra posible caída. Entonces, pues inversionistas, yo me lo tomo muy positivo, estoy bastante contento por esto, pero noten que tengo ciertas preocupaciones que se van a ir con el tiempo resolviendo si es que el gobierno chino hace lo que prometió. Porque si hacen lo que prometió, esto es una gran noticia para los inversionistas internacionales que están invirtiendo algún porcentaje de sus portafolios en China. Pero si no es así, pues es algo preocupante porque el gobierno chino ni siquiera cumple con lo que se compromete a cumplir. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir. Les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir, al igual que el Twitter. Nos vemos a la próxima.
Hasta luego.